Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jacqueline Zeus Induceos y de Samael Joab Batorreo. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Edón Dagón. Adelante, maestro, le oímos. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor tengan todos vuestras mercedes. Bien llegados a este encuentro con las doctrinas de nuestros maestros Jacqueline Zeus Induceos, Samael Joab Batorreo. Antes de comenzar, pedimos a una Eva que nos eleve la oracel y acto seguido un ser que nos haga una breve síntesis de la clase anterior. Adelante. Empezamos a hablar del infrasexo y es posible que volvamos a mirar las prácticas de cómo liberarse uno de esas cárceles. Miren, hasta ahora tal vez vuestras mercedes hayan tratado de luchar contra ese mundo emocional a punta de razón y fuerza bruta. Pero el Tao no es eso. El Tao labora directamente en el mundo emocional, en el mundo sexual, y con la misma energía del adversario transformamos esto. Que sepan y entiendan que el Tao no reprime, el Tao transforma. O sea que el deseo no es reprimirlo, el deseo es encauzarlo. Hagan de cuenta que hay un río. Hagan de cuenta que hay un río. Si ese río lleva un caudal, lleva una ruta en la cual va a producir destrucción y muerte, pues no es frenando el río, porque más temprano que tarde romperá los diques. Es reencauzando su cauce para que en lugar de llevar muerte, lleve vida. ¿Ven cómo es? Entonces, es el gran mensaje que yo quiero dejarles a vuestras mercedes en estas clases. Si nos hablamos de todas las consecuencias graves, delicadas del infrasexo, es para que vuestras mercedes se llenen de lógicas y luego aprendamos a desear el rechazo. Ya. Hicimos la práctica anterior, pero yo sé que a muchos, por lo que he oído, todavía les cuesta entenderla. Yo quiero así como con plastilina, con palitas, bolitas, que vuestra merced lo entienda. El mundo, el ser humano, siempre se debate entre dos fuerzas, ¿no? La razón y la emoción. Y se ha pretendido con la razón o con la fuerza mental, con la mente, vencer la emoción. Pero a fuerza bruta no se puede. Hay que buscar conectar el ser que tiene las emociones superiores, ahí sí con la mente, para poder transformar las emociones densas y reactivarlas en unas emociones superiores. Bien, eso posteriormente vamos a volver a retomar estas prácticas y vamos a dar más. Hoy queremos hacer énfasis en las consecuencias de lo que es el infrasexo. Vamos a hablar de varios tipos de infrasexo y lo que ello conlleva. ¿Con qué propósito? Con el propósito de abrirle las entendederas a vuestras mercedes y entiendan de una vez por todas por qué es tan dañino. Bien.
Bueno, ya hemos hablado del sexo oral, de pronto volvamos a hablar más adelantito. Hoy quiero avanzar hablando en otras cosas de infrasexo para que sus mercedes lo tengan claro. Miren, empecemos con la práctica onanista. ¿Qué es el onanismo? Vuestras mercedes lo encuentran en el Génesis como Onán, el hijo de Judá, o sea, el nieto de Jacob. Él vertía en tierra, o sea, se derramaba afuera de la mujer que él tenía. Y por eso fue castigado, digámoslo así, de una manera. Bueno, entonces, como esto en el taoísmo, si se han dado cuenta, nosotros no solamente estamos en creencias ni en cosas, sino somos algo, una filosofía, una doctrina que busca ser científica, que tiene una explicación. No necesariamente el cientifismo de la Tierra, pero que tenga unas lógicas claras. Vamos a explicarlo. El maestro Kellion siempre nos decía, do alicierto este pueblo con las lógicas más meridianas, más claras. Es un fuego dragónico. El día que encuentren un lugar donde den unas lógicas más claras, más meridianas de las cosas, no dogmáticas, sino claras, díganme que yo soy el primero que me voy para allá. Y esto es importante. Esto es importante, entenderlo así. Vuelvo y explico. Onanismo, dentro de la práctica del onanismo está la masturbación o aquel que se derrama, por fuera. De hecho, empecemos antes de hablar del onanismo. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es? Hace poquito el maestro Samael dejó la labor a este pueblo de que pasáramos y se hablara de qué es castidad. Entonces, para hablar de castidad hay que hablar de qué es fornicación. Voy a ser breve en esto. Primero, fornicar es derramar la energía. Claro que hay que entender que, y eso será más adelantito, también vamos a hablar de cómo la gente cuando habla para perder está fornicando de alguna manera con el sexo superior, con el poder del verbo. Cuando la gente desperdicia comida, desperdicia alimentos, desperdicia su tiempo, es otra forma de fornicación. Cuando la gente comienza y permite que en su cabeza haya pensamientos basura, por llamarlos de así, es otra forma de fornicación. Pero hoy no vamos a hablar de esos tipos de fornicación, que son importantes también, y a su momento los hablaremos. Vamos a hablar del derrame de la energía sexual, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer el vitriolus, en el hombre el semen, ya, los espermas. ¿Qué ocurre? Nos explicaba el maestro Kelly que cuando hay un derrame de la energía sexual, si se hace el hombre dentro de una vagina, pues deposita allí ese esperma
y allí se van convirtiendo en larvas. La mujer que recibe esta carga recibe una carga de una energía que al descomponerse se va convirtiendo en larvas que son dragones negros. Yo no lo diría ya dragones, sino formas dragonaicas, dragonoides, negras, rojas. A veces deposita elementarios, incubos, sucubos, y esa mujer se va convirtiendo en un antro. Y a su vez de allí absorbe las negatividades que esa mujer puede tener. Si es un ser que es limpio, pues lo ensució, pero absorbe de la vibración de ella. Estoy hablando en el menos dañino de los casos. Yo siempre he contado una historia que a mí me pareció muy tenaz. Ya la he contado en estas clases, pero la vuelvo a contar. De un policía. Aquí en Colombia existe un lugar que se llama Cibaté, cerca de la ciudad de Bogotá, donde está el manicomio más grande de Colombia, el más grande. Entonces, al policía le encomendaron la misión de llevar a una jovencita de 18 años, tenía la jovencita, pero estaba loquita, para que la llevara a Cibaté. El tipo se le hizo fácil en el camino, se aprovechó de la loquita y le hizo sexo a la loquita antes de entregarla. Y la sorpresa fue que cuando llegó a Villavicencio, ya había recogido del útero de esa dama todas las vibraciones de locura que ella tenía y el tipo llegó ya chiflis. Y se chifloteó. De ese talante es una unión. Para que lo vayamos entendiendo. ¿Qué es chiflotear, maestro? Chiflar, es decir, se enloqueció. ¿Ya? Gratísimo. Chiflar, es decir, alguien que, acuérdense de la película Los Tres Chiflados. Chiflado es alguien que está mal de la cabeza. Entonces, cuando decimos se chifloteó, se volvió chiflado. ¿Bien? Gratísimo. Bien. Bueno, continuemos. Miren lo que pasa. Decía el maestro Samael Aumbeor, cuando un hombre va a un prostíbulo, en vez de ir riendo, debería ir llorando. ¿Por qué? Porque él al entrar en una mujer de esas, va a recoger las larvas y todo lo que haya allá en ese templo, que ya no es un templo, sino un antro. Y va a establecer como conexiones de karmasaya con todos los que hayan con ella fornicado o copulado. Y todos, a su vez, con cuántas otras mujeres se habrán estado, toda esa cadena quedan enlazados, encadenados en un terrible karmasaya. Eso se llama karmasaya. El karma que se adquiere a través de las conexiones de pareja. ¿Ya? Piénsenlo o pensémoslo todos. Las consecuencias para que no se ande por ahí revolcándose con una y con otra. Hay un dicho en Latinoamérica infernal que dice, no, pues eso se baña y ya, queda listo. Se baña.
las consecuencias pueden ser funestas. Pueden ser funestas. Y eso ya es un delito. Todo esto hay que advertir para que vuestra mercedes todos nos empecemos a tener conciencia. Puede más a veces las ganas que el miedo, dice un dicho. Pero si vuestra mercedes aprendan a visualizar, a ver, ahora que el maestro Samael ha insuflado en todos nos el don de la clara evidencia, no se les haga raro que empecemos a ver todas las desgracias que se ven con eso. Me explicaba una dama a la cual vivió un mundo por allá, pero al tomar estas enseñanzas en serio y al comenzar a hacer un proceso de limpieza de su templo, veía cómo ese lugar hay demonios. Quisiera que me acompañaran con los ojos de la imaginación. Los dientes son como dientes de tiburón, como vampiros esperando a succionar la energía que se derrama y que se pierde cuando una pareja está así en esos paroxismos horribles. Por eso quedan descargadas las criaturas. Puede que el gústico haya sido muy grande en ese momento, así como el que se pega el gústico de la traba con cocaína, con heroína o con marihuana. Pero después, ¿qué? Después, ¿qué? Queda un vacío de alma y se ha matado a Dios. Porque la pérdida de la energía sexual, en ese momento, millones de átomos crísticos fueron reemplazados por millones de átomos satánicos. Por eso es que las parejas del mundo comienzan muy contentas, muy, comillas, enamoradas, pero los deditas empiezan a verse. Cuando se han empezado a matar las ganas, empiezan a verse como lo que son, enemigos mortales, porque los átomos crísticos fueron reemplazados por átomos satánicos. Miren, del adulterio todavía no lo he tocado, pero es importante que lo toquemos más luego. Es un capítulo completo. Así no haya fornicación. Avancemos. Nos explicaba el maestro que cuando hay derrame de la energía, bueno, dentro de la vagina recoge lo que es esa mujer. Si es una prostituta, recoge todas esas cosas. Y los defectos, todas esas cosas se recogen. Y a su vez ella recoge lo del tipo. Pero ahora vamos a mirar que sea por fuera, que es la práctica onanista. Y esa práctica onanista, la masturbación, vuelvo y redigo, es parte de esa práctica onanista. Cuando hay el derrame de la energía, y en este caso con la mujer va igual, con el derrame de su vitriolus, hay unos movimientos, no diría yo peristálticos, pero son similares, pam, 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 en los cuales viene la expulsión. Junto a eso, el esperma, cada espermatozoide en ese momento pasa a ser espermatozoide porque se está muriendo. Dura 20 minutos en morirse.
Pero durante esos 20 minutos, que hay una gran conexión todavía con el dueño de esa energía. Y empieza a convertirse ese espermatozoide en una especie de aspiradora de las cosas negativas. Entra en algo que se llama caos mortus. O sea que comienza a atraer las desgracias que hay a 3 metros, las más grandes, a 30 metros, un poquitico menos que la de 3 metros, pero igual es fuerte, a 300 metros, juega al 10, a 3 kilómetros, y aún alcanza a traer algunos en unas emanaciones a 30 kilómetros. Todas esas vibraciones, ¿qué atrae? Todas las negatividades, pobrezas, enfermedades, miserias, conflictos, todo lo negativo que haya en a ese alrededor, lo atrae esa energía sexual. Lo atrae y se lo traspasa al dueño de su energía, de ese talante. Es la práctica onanista. Además de eso, en el falo, en la mujer es igual, con los movimientos peristálticos, comienza a hacer este movimiento y absorbe el frío del ambiente. Ese frío del ambiente que hay es un frío de desenergetizante, de esa energía caos mortus. Y a través del falo o a través de los labios y del conducto vaginal de la mujer, cuando ella es la que tiene las descargas, se recoge esa energía y va directamente al cerebro. Y eso lo va volviendo, lo va embruteciendo. Las glándulas de secreción endocrina van perdiendo poder. En especial la glándula timo, la glándula tiroides, la pituitaria y la pineal. Y cada una de esas tiene sus consecuencias. En la glándula timo, que es la que regula el mundo emocional, la persona empieza a tener descontrol en sus emociones. Lo que hoy llama la gente inteligencia emocional empieza para abajo. De la glándula, la tiroides, la paratiroides, la persona empieza a perder poder en su palabra, poder en la atracción, baja. Es una persona desenergetizada. En la glándula pituitaria, la persona empieza a volverse bruta, a perder ojos, a perder oídos, poder auditivo, poder visual. Ahora, no entiendan vuestras legiones que si alguien tiene exige de esto es porque ya es eso. No, es una de las posibles, de las tantas posibles causas. Pero que se van volviendo brutos, se van volviendo brutos. Yo fui profesor universitario por muchos años y con tristeza veía que los estudiantes cada vez me llegaban más brutos.
que no les podía exigir ni la 10ª parte de lo que a mí cuando estudiante me exigieron. Y uno los miraba y todos eran masturbadores, incluso las mujeres. Su glándula clarividentemente se ve que se va apagando. Se va apagando, se va apagando, se va apagando. Y es que la pituitaria está íntimamente relacionada con la inteligencia. Y la glándula pineal, que es la que nos conecta con el cosmos, hace que la persona entre en unos desequilibrios. Fácilmente es esquizofrénica. Fácilmente cae en la epilepsia o en problemas de descoordinación mental total. En la medida que se va mutando la energía, estas glándulas van ganando poder, todas. Y eso nos va, es el aceite con que nos vamos conectando con Dios. ¿Es claro? Bueno, esta es la primera aberración de infrasexo que les quiero hoy mostrar. Antes de pasar a las siguientes, me gustaría que me hicieran preguntas al respecto y que alguien me diga qué entendió por esto, porque es fundamental que entiendan el mensaje con claridad meridiana y que no aprendamos cosas tergiversadas. Entonces, empiezo oyendo preguntas sobre esto que estamos hablando, más concretamente sobre lo que es la práctica onanista y la masturbación. Bueno, Oigo. adelante Israel Dorantes, adelante. Pues, gratísimas por nuevamente darme la oportunidad de expresar algunas inquietudes. Sí, maestro, fíjese que ahorita lo que acaba de mencionar de lo referente a la fornicación y a lo que es el sexo, digamos, la castidad, más que nada se le denomina, si mal no recuerdo, castidad científica, porque luego a veces uno habla de castidad, por ejemplo, en el caso de los curas, de los padres, pero no de esa castidad científica. O sea, por eso se recomienda hacer los acrógesis, mutar cuando no hay uno que llega a ser confundir, soltero. licénciame, Israel, y ese es un punto que ya tocas. No confundamos el celibato con castidad. Son dos cosas distintas. Ok, maestro, así es. Eso es como confundir guayos para jugadores con jugadores paraguayos. Es correcto. Sí, porque ellos alguna vez llegué a escuchar a unas personas que estaban en un seminario, seminaristas que iban a ser para curas o padres, no sé cómo esté ahí el rollo con ellos, y estaba platicando con ellos y sí me comentaban, no, es que nosotros debemos ser castos, impuros, y ellos mencionaban no es el celibato. Eso se me hizo. El otro punto, maestro, ahorita que estaba hablando del semen, una ocasión llegué No se le está oyendo a un carambas. Y se me quedó muy grabado eso, donde ahí me oye. Ahí me oye. Y maestro, se le está oyendo, adelante, fuerte y claro. Entonces, en ese reportaje decía que el semen, cuando es tragado por la mujer,
se decía que tenía muchas propiedades nutritivas y benéficas para el organismo. Pero, bueno, ya con lo que todo se ha mencionado y se ha entendido, maestro, es que, bueno, esa información es parte del sistema y cuyo plan es justamente desinformar a las personas en general, confundiendo y haciéndonos creer que eso es bueno. Inclusive ha habido terapeutas, expertos en supuestamente educación sexual y recomiendan mucho el tema de la masturbación. Entonces, ya nunca, como que antes de conocer todo este tipo de doctrinas o de información, digamos, celestial, por así decirlo, algo de mi ser me decía como que no cuadraba. Entonces, justamente empiezo a conocer a algunas personas de diferentes corrientes donde me hablan justamente de este tipo de cosas, empiezo a indagar, investigar y empiezo a comprobarlas. Entonces, a lo que yo quiero llegar con este aporte es que sí, muchos de ustedes se van a encontrar con ese tipo de información, pero a ver, si el maestro dice esto, pero acá dicen científicos que esto supuestamente es benéfico para la salud, inclusive los orgasmos, que es algo placentero y que uno ayuda a liberar ciertas toxinas y a fortalecer el sistema inmunológico. O sea, hablando específicamente de lo que es el orgasmo. Entonces debemos de tener cuidado con esa cuestión. Pare Y en ahí un un principio, momentico, Israel. Quieto ajá, ahí. Ya que tú has estado de eso y es gratísimas por aclararnos, porque en cierta forma es muy importante lo que tú estás haciendo en estos momentos, porque de cada cosa de esas vamos a darles armas a su mercedes para entender. Primero, sí, es verdad, el esperma tiene muchos nutrientes, de hecho es la forma. Pero lo que la gente debe entender es que una vez salga, empieza un proceso de corrupción de esa energía. Y puede que haya nutrientes, pero la energía de muerte que está allí es terrible. Y ya también se ha comprobado cómo muchos de las mujeres y de los homosexuales que han sufrido cáncer de la garganta ha sido porque han hecho la práctica de las del sexo oral. O sea, se convierte automáticamente, empieza a transformarse esa energía en una energía de destrucción de ese cuerpo cuando sale. Primera cosa. Segunda cosa, el orgasmo. O sea, la pérdida de energía. Mire, nunca hemos hablado de que, ni lo hablaremos, de que el sexo sea reprimir. No. Se dice y se redice que la sexualidad es para ser placentera. Solamente que hay dos tipos de placer. Un placer que mata y un placer que edifica. Solo podemos llevar a la forma de alimentarnos. ¿Cuándo nos han dicho que nosotros tenemos que comer maluco? No. Comamos delicioso, platos ricos, agradables, pero saludables. Justamente en estos días estaba yo hablando con unas personas en un grupo por ahí que hay de chats, un grupo de zapateros, de empresarios zapateros, que producen zapatos. Y uno de esos decía, no, pues dichosos ustedes que ya tienen esa disciplina, pero es que yo como me privo de una chuleta de cerdo, de una rellena de esos, de un salchichón de esos. Yo sé que me hace daño, pero son demasiadamente deliciosos. Observen. Y nosotros, yo les explicaba el disfrute que uno tiene comiéndose una lasaña vegetariana,
o comiendo unos frijoles tiernos, frescos, hechos, algo que yo hago muchas veces, encebollados, o comiendo un elote, una mazorca para los de otras tierras, un elote bien preparado. Eso es una delicia. O sea, no es comer mal, es comer de forma saludable. La sexualidad podemos decir que es igual. La sexualidad es exactamente igual. Nadie dijo que la sexualidad tenía que ser maluca. O sea, y el que lo ve así lo esté pensando está en un error. Es también para que haya un goce. Pero hay que, aquí se aprende a sublimizar. Y lo bueno de eso es que no se desgasta la persona, sino que cada vez, si se hacen las cosas bien, el senticierto cada día crece más y la llama del amor y de la plenitud van en aumento. ¿Ven cómo es? Ese es un arma que vuestras mercedes deben aprender a afilar contra el mundo, porque ellos en su absurdo mundo creen que este pueblo es un pueblo de reprimidos y no hay tal. Es un pueblo de seres libres que no están esclavizados en las garras del apasionamiento que el mundo vive, porque para el mundo el sexo es una cárcel. Para nosotros debe ser un mecanismo de liberación. De liberación. Posiblemente después de que pasemos, de que hablemos de todas estas cosas de infrasexo, tendremos que volver a hablar de lo que es sublimar. Con El Salvador, con nuestros hermanos del Salvador, tenemos una clase, los Sabbat, en la cual estoy explicándoles así como con plastilina la diferencia entre mutar y sublimar. Cuando se aprende a sublimar la energía después de haber sido mutada, se empieza a encontrar unos goces que la humanidad ni se imaginan que existen. Si el mundo supiera los niveles de éxtasis, de placer que se pueden encontrar cuando se llegan a esos niveles, por el solo placer, la gente se volvería buena. Volvería a Dios. Pero es difícil. Entonces, bueno, ese era el porte. Continúe de Israel, donde iba mi hijo. Gratísimas, maestro. Y bueno, pues a mí nunca me ha dado pena ni vergüenza muchas cosas que uno llega a vivir o a experimentar por ignorancia, digámoslo así, pero es una ignorancia no malintencionada, ¿no? Sino es una porque vivimos esas programaciones y justamente que usted, la maestro, diferencia en carne propia lo que es eyacular por eyacular y lo que es un orgasmo. Y si hay una gran diferencia. Cuando Don Israel, nos han estado oyendo como claramente. ¿no? Está muy interrumpido, por favor, redice. Gracias. Ok. ¿Ahí me oyen? Vuelva a modular, por favor. Hable, por A ver, favor. ¿ahí me oyen? Sí, se le está oyendo fuerte y claro, adelante. Buenísimo.
Bueno, en estos no es cierto, don Israel. Si está hablando, no se le está oyendo. Bueno, como que Bueno, mientras se restablece con Israel, otro ser, si otro ser tiene preguntas, adelante, por favor. sí. Sí, maestro. ¿Quién está hablando? Por favor, vamos en Adolfo orden. Vélez. Adolfo, Adolfo Vélez. bueno, don Adolfo, espera un momentico. Hay otros seres que están delante de su merced, que con la mano levantada. Adelante, Guadalajara. ¿Me oye? Excelente día, ¿Me buen oye? dinero, buena salud. Don Licenciamelo Guadalajara, a don Adolfo, lo que pasa es que vamos en un orden para que esto esté bien. Entonces le sigue es Guadalajara. En su Sí, debido maestra, tiempo gratísima. le damos el paso a su merced. Gratísimas. Adelante, Guadalajara. Bueno, buen día, buen dinero, buena salud. Saludos a todos los presentes en la sala. Qué hermoso poder despertar y oír, despertar la conciencia y oír toda esta enseñanza. En lo particular y cualquiera, me estoy debatiendo aquí entre decirlo, entre comunicarlo o no, pero digamos, participé de lo que fue la masturbación, acto tan feo y horrible. Gratitud a conocer la enseñanza y a mi padre espiritual que me hizo comprender las perversidades y cosas dañinas que eso representa. Y oyendo aquí al maestro Don Dagón hablar, me digo yo, cómo lograr transmitir, es una enseñanza que debe hacerse desde niños, que ese acto, que esa práctica es una práctica diabólica y dañina. Es lamentable que los terrenos que uno no abandona, digamos, no cuida, no atiende, se convierten en tierra de nadie. Y entonces allí se generan las peores cosas, las cosas más perversas, y quedan, digamos, como con el tránsito libre, ¿no? Una de las cosas que me tocó aprender es el respeto que debemos tener por nuestro cuerpo, que es un templo, y entonces uno es capaz de poder tocar sus partes, todo su cuerpo, genitales o lo que sea, sin dejarse llevar por las sensaciones. Pues en el caso de las personas cuando cuando no era casada me pasaba eso. Entonces, qué bonito que nosotros seamos capaces de ayudar a ese proceso de enseñanza a los padres, a los niños, para que no caigan en esas prácticas y que sea algo consciente y algo que deje de ser por ser medio tabú escondido, la gente en la oscuridad y en lo secreto hace lo malo. Que la gente aprenda a hacer lo bueno y lo correcto. Ese es mi porte, maestro. Gratísimas. Gratísimas a su merced. Adelante, maestro Dono, si no doy el paso a otro ser. Adelante. Sí, dale el paso al siguiente. Listo, Ya gratísimas. llegué, maestro. Tú me exiges con la comunicación. Bueno, entonces, espérate un momentico, démosle el paso a don Adolfo y enseguida sigue don Israel. Don Adolfo, adelante. Gratísimas. Buen día, maestro Edón. Gratísimas a Dios por esta sabiduría que usted cada día está expresando. Maestro, yo tengo una pregunta que yo me hago acá en mi ignorancia. Maestro, ¿qué pasa con las personas que practican la pornografía? Esos actores que constantemente están evacuando semen, tanto hombres como mujeres. Y usted ve esos actores pornos, digámoslo así, en buena forma. Esos seres, ¿a dónde van o cuando mueran? Como dice usted que no se puede revolver. Mira, Sí, maestro. ese tema es muy importante, mi muchacho. Y es parte de las aberraciones que estamos viendo. Porque yo quiero, con su mercedes, hacerles toda una pedagogía de unas explicaciones lógicas
Porque nosotros, el pueblo de Dios, tiene una diferencia a cualquier creencia religiosa. Las otras es malo, ¿por qué? Porque es malo, punto. No, nosotros tenemos que estudiar, somos científicos. Entonces, ¿por qué no sirve? ¿Por qué es malo? Por esto, por esto, por esto y por esto. Y la pornografía tiene tantas cosas que ameritan un estudio especial de ellas. No solamente es la resolución de una pregunta. Está la lista, está por ahora, permítame salir solamente de lo que estamos hablando y ya de pronto en la próxima clase yo le podamos hablar de lo que es la pornografía con lujo de detalles y las consecuencias. Es más, les doy práctica, les voy a dar tal vez, Dios mío, permítame, Señor, poderles entregar técnicas para que se liberen de esa desgracia, los que todavía están con esa desgracia. Permítanme eso, entonces, no respondérsela hoy, no quiere decir que no se la vaya a responder, sino que dejemos ese capítulo como un punto a exponer con lujo de detalles. Tal vez la próxima clase. Gratísimas y licéncieme porque llevamos un orden. Está bien, venerable maestro, está bien. Bueno, está bien, gratísima. Estamos Muy bien, pendientes claro con que eso. sí. Bueno, Dios lo bendiga. Gratísimas a su merced también. Bueno, Nahual Taba nos dice, quienes realicen esa práctica de tragarse en el semen de un hombre están comiendo muerte, caos y desgracias, como es comer carnes putrefactas y peor aún, son millones de cadáveres de hijitos en miniatura que pudieron dar vida. Para consumir nutrientes existen las deliciosas frutas, las deliciosas flores, clorofilas, mieles, polen, leches vegetales y mucho más. Adelante, maestro. Excelente. Nahual Taba, gratísimas por ese porte tan magnífico. Millones de hijos. Millones de hijos. Son millones de seres vivos que están muriendo, están agonizando. Y esa agonía de muerte es la que esa persona está tragando. Y eso acelera el proceso de descomposición de su cuerpo. O sea, en una palabra, tragó al por mayor una energía enfermante, una energía de muerte. ¿Queda claro? Eso para que lo tengamos como la luz del día, especialmente las mujeres. Muy claro. ¿Ya? Porque yo sé de pseudo taoístas y pseudas mujeres como hombres que hablan mucho de esto, pero dicen en sus doctrinas, no, es que a veces hay que hacer unos paréntesis porque no todo puede ser mutación para uno poderse satisfacer. O sea, manejan con doble moral este asunto y a esas personas se les cobra la ley del cobudo. ¿Por qué? Porque tienen conciencia de lo que están haciendo. Entonces, adelante con el siguiente porte. Don Israel, adelante entonces. Bueno, licencieme. Gratísimas. Enseguida, don Israel, va doña Erly, licencieme. Adelante, don Israel. Oye, mejor. Por favor, hable para poderle decir cómo está en este concierto. Sí, ¿sí me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, se le está oyendo fuerte y claro. Adelante. ¿Se me oye? Gratísimas. Sí, lo que le estabas comentando hace rato, maestro, y a todos los seres, pues obviamente entre este camino de la ignorancia, pues sí aprendí a darme cuenta cuál es la diferencia entre eyacular y eyacular cuando se siente un orgasmo. Me acuerdo que dentro de esta búsqueda que mi ser me va
pues bueno, dictando, pues me encontré con ciertas escuelas pseudo esotéricas donde mencionaban los maestros acerca de sexualidad, tenía que disfrutar su sexualidad y que cuando uno sentía un orgasmo, que era el momento idóneo para pedir al universo, conectarse con el universo, para poder de alguna u otra manera estar equilibrados en mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Ese es el tipo de vainas que llegaban a mencionar. Pues obviamente, pues tampoco soy de los que me creo todas las cosas, pero sí me doy a la tarea de indagar, investigar, porque nunca considero como tal las verdades así, mira, esto es verdad, hasta no comprobarlas o indagar o investigar, ¿no? Yo siempre he sido así, siempre dudo de todo. Entonces, pero sí les puedo decir lo que es llegar, o sea, lo que es sentir un orgasmo. Entonces me pregunto, ¿por qué si somos una creacel de la divinidad de Dios y tenemos estas facultades, digamos, la cuestión específicamente del orgasmo? Anteriormente yo me preguntaba, ¿por qué si somos somos semejanza de Dios? ¿Por qué esta parte tan placentera nos lleva a algo maligno a lo que es nuestro ser? Yo me preguntaba eso, ¿no? Entonces siempre estaba con esa incógnita. Ahorita escuchando al maestro, pues la verdad, ahora comprendo muchas cosas y nunca me ha dado miedo expresar lo que siempre he dicho. A veces hay que tocar fondo, a veces hay que sentir la oscuridad para trascender y llegar a la luz, no decir nada más soy de luz, luz, y ya si no conoces la oscuridad, pues cómo vas a comprender y entender este tipo de enseñanzas, ¿no? Siempre haciéndolo con conciencia. Esa es mi perspectiva, esa es mi verdad manera de pensar. Y por otro lado, venerable maestro, quería preguntarle, hace rato usted mencionó en un principio de la clase, habló acerca, por ejemplo, de las personas que llegan por ejemplo, que usan las drogas, por ejemplo, la marihuana y así sucesivamente, ¿no? Que llegan a afectar al cuerpo. ¿Qué tan recomendable es o qué tanto puede llegar a afectar, por ejemplo, la marihuana cuando se utiliza para fines terapéuticos, ya sea para molestias musculares? Y hay una sustancia que se extrae de la marihuana donde se quita, digamos, la parte tóxica y se cree el CBD, que también muchas veces se utiliza como tranquilizante y que está avalado por varios científicos, inclusive terapeutas naturalistas. Es cuanto a mi porte, maestro. Bueno, bien. No quiero salirme del tema. Por eso no quiero expandirme con la pregunta que tú haces, pero sí te voy a decir algo muy puntual. Uno de los mecanismos para curar la epilepsia y muchos problemas de Parkinson y otros problemas de tipo que están asociados con el chakra coronario es aceite a base de aceites de cannabis sacados de la marihuana. ¿Sirve para las coyunturas? Sirve. Es que cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. En ese caso pueden servir. Y no digo más porque no quiero salirme del tema. Gratísimas. Entonces, gratísimas. Sí, son válidos. Bueno, gratísimas. Adelante, Erly, con su comentario. Excelentísimo día, venerables seres de la sala. Excelentísimo día, venerable maestro Don Dagón. Maestro, oyendo bien la conferencia, prestando mucha atención, me causa una curiosidad y es, ¿qué sucede con la mujer que tiene acto sexual con un hombre onanista? Pues él llega y fornica por fuera, pero ¿y la mujer? En algunos casos hay mujeres, tengo entendido, que cuando tienen esa práctica, pues no logran ni siquiera el orgasmo, hablándolo del mundo profano. ¿Y qué pasa con esas mujeres con las que tienen el orgasmo y el tipo es onanista
y con las que no tienen el orgasmo y el tipo sigue siendo onanista. Gratísimo el venerable maestro por su contestación. Una pregunta muy al lugar. De todas formas, el tipo usó su vagina como una forma de masturbarse. Fue un mecanismo de masturbación. Y ella, por el hecho de prestarse para eso, depende de los niveles, digamos, de complacencia que tenga con ese tipo de prácticas o de aceptación que ella le ponga. Ni siquiera complacencia, sino de aceptación. Pues ella le tocará un pedazo de las desgracias de él. Conocí una señora que le aconsejaba a las amigas que masturbaran al marido para que no le hiciera más niños. Entonces ella es que lo masturbaba. Y ella era de las que más lo inducía a que tuviera las prácticas onanistas cuando había penetración. Indudablemente que eso es como en la tierra, en los delitos que se llama asociación para delinquir. O sea, el delito lo comete el otro, pero esta, en este momento, es un cómplice. Por ende, kármicamente, esa conexión de karmasaya hace que las consecuencias que el hombre reciba por ese tipo de prácticas negativas, la mujer reciba esa vibración. Ahora bien, supongamos que hay una mujer que no le gusta en ese tipo de prácticas, pero sin embargo el hombre las hace. Ahí le quedan dos caminos a él. Hay una etapa de transición en la cual los cielos a esa criatura le hace una concesión. Una concesión. ¿Qué concesión? No hay karmasaya, o si el karmasaya lo hay, es mínimo y es negociable, por cuanto ella no está de acuerdo con eso. Ese tiempo que se le da es buscando que el personaje se arregle. Pero si dado un tiempo ese personaje no se arregla y ella permite, como muchas mujeres permisivas, que por miedo a que el marido se les vaya o que les mire feo, permiten que hagan con él, con ellas lo que ellos quieran, ya empieza a haber la conexión igual, similar a la primera que yo les establecí. Y eso pasa también con las parejas donde hay adulterio. Si el marido sabe que la mujer se acuesta con otro, o ella sabe que el marido se acuesta con otra, y aún así lo reciben y como si nada hubiera pasado, sepan y entiendan que ya no son, ya cuando ella o él ignoraban, el karmasaya era negociable. Pero cuando ya prácticamente se vuelven colchón de esas situaciones, alcahuetes de esas situaciones, el karmasaya ya se lo corren completo, porque ya es con permisión de eso. ¿Queda clara la contesta, Divalsana, o hay algo que deba ampliar? Adelante. Clarísima, maestro, clarísima. Gratísimas por vuestra contesta y déjame bien claro las cosas. Dios te bendiga. Muy bien, muy bien, muy bien. Espérate un momento. Maestro, aquí tenemos un comentario del venerable Juan Simel que dice así: el venerable maestro Samael Weor escribió: la guarida del deseo está en la mente. Por lo tanto, ahí está una de las claves de la mutasel y sublimacel. Por ejemplo, vemos una estampa pornográfica, la imagen hiere en nuestra retina.
pasa al centro cerebral de las sensaciones y luego va a la mente. Entonces la mente reacciona sobre la imagen exterior con ondas de pasión carnal. Alguien nos insulta, entonces sus palabras llegan a nuestros sentidos y pasan a la mente y esta reacciona contra el insultador con ondas de cólera y de violencia. La mente es pues la causa de todas nuestras amarguras. Ese es el potro cerrero que arrastra nuestro carro. Y si no lo dominamos con el látigo de la voluntad, arrastrará nuestro carro al abismo. El mago debe aprender a manejar, la mente. El mago debe controlar la mente por medio de la voluntad. Cuando nuestra mente está llena de deseos pasionales, detengámonos uno cierto y ordenemos imperiosamente a la mente, cuerpo mental, retírate esos pensamientos, no te los admito. Y él nos dice, Juan Simer, que son enseñanzas del venerable maestro Samael, aún peor. Adelante, maestro. Sí, de ese tema ya tendremos que hablar y bastante. De hecho, el martes, o sea, el día de ayer, estamos con lo de cómo fecundar la matriz creadora y de eso habíamos hablado. Pero ya orientado en este caso al manejo de lo que es el mundo mental, donde tiene el habitáculo de la lascivia. Cuando estemos hablando de la pornografía, me recuerdan para que sacarle un capítulo especial, ¿no?, de cómo tratar ese mundo mental, porque hay que hacerlo. Muy bien, continúe por favor, maestra Ramón. ¿Quién sigue? Bueno, maestro, ya no tenemos más luz levantadas y ya no tenemos más comentarios. Adelante, maestro. Bueno, hemos visto, por ende, entonces lo que es el onanismo. Maestra, hice un comentario. Lean el comentario, por favor. Voy a mirar qué comentario entonces cito ella. Bueno, ella nos dice los demás que qué diferencia hay entre karma saya y karma simple. Adelante, maestro. Karma saya y karma simple. Yo ya expliqué qué es el karma saya. Karma saya es el karma debido a la unión, a los lazos que quedan, producto de una relación sexual, producto de una interacción. Ojo, que no solamente es relación sexual. Por ejemplo, eso se van presentando esas uniones, nos explicaba el maestro Kelly así. Por ejemplo, va una muchacha y un tipo y hay una matadita de ojos. Y por dentro el hombre la codicia, ¿no?, mamacita, y él suelta las esporas y ella la recibe y le devuelve y no fue más sino eso. Eso dura ya unidos 7 días. Ya hay una unión de 7 días. Ahí con eso. Si ya vamos avanzando con las cosas, cuando ya hay besos, hay caricias, ya eso ya va subiéndose a meses. Y cuando ya hay avances más allá, eso va creciendo las líneas de conexión de karma saya. Esos son 7 años en los cuales las líneas quedan activas. A los 7 años entran en latentes, inactivas, pero no se rompen. Aclaremos, no se rompen. ¿Cuándo se rompen? Cuando hay la acción de un Elohim cosmocrator. Por estos tiempos, quien nos ha cortado las líneas se llama Miguel. El gran Miguel es el que ha hecho los cortes de líneas.
Y no solamente estas líneas, sino otro tipo de líneas. Pero hoy estamos hablando, para no confundirnos, de lo que son los karmasaya. Karmasaya. Entonces, acuérdense bien. Karmasaya es el karma producido o que recogemos, se recoge por las mezclas de las parejas con que alguien se mete. Por eso escribió Pablo en 1 Corintios 16. ¿Acaso no habéis oído que quien se junta con una ramera, una sola carne y una sola sangre son? Ahí está claritito. Porque así es. Bien. Entonces, eso es karmasaya. Puntual. Ahora, el karma en general es ley de acción y reacción. Eso es lo que tú llamarías karma simple. Pero el karmasaya es eso en especial. Sí, espero que les haya quedado claro. Bien. Bueno. Sí, me quedó claro, gratísimas. Maestro, señora. Alguien levantó más la mano, pero termine con su mensaje que luego le damos el paso. Sí, la práctica que dejamos la clase anterior, tenemos más adelantito que volverla a retomar. Porque siento que no la han asimilado verdaderamente como debe ser. Habrá seres que ya la hayan asimilado, pero hay seres que todavía es duro como el acomodamiento, porque esto necesita una adaptación para este tipo de labor. Pero ya lo estaremos haciendo, Estas clases son 100% prácticas. Y hacia allá es que nos tenemos que enrutar. Adelante, quien está preguntando. Adelante, maestro. Damos el pase a Omar Alvarado y luego, pues, la que está pidiendo la mano por interno. Adelante, Omar. Maestro Edón Dagón, muy buenos días. Habla Gassi Potro. Mi gran Gassi. ¿Me escucha, maestro? Adelante. Sí, señor. Maestro, es que tengo una duda y yo agradezco bastante, no he dicho a toda la parte del Tao, a los grandes maestros, porque si no es por ellos, pues uno se estaría yo creo que en la perdición. Y pues gratísimas a ellos y a todas las charlas que uno escucha con los monjes, con los seres de la doctrina, le ayudan a uno a dar fortaleza. Y sobre todo porque cada vez que uno escucha, por ejemplo, las doctrinas, pues eso ayuda a fortalecer más para que uno no caiga en lo que anteriormente caía. Pero ¿cómo es posible, maestro? Y pues yo sé que para Dios, para los maestros, no es imposible que, por ejemplo, digamos, si dicen que hablan de los 144,000 seres que van a ser rescatados y que va a haber gente que no conocen toda esta información que nos han dado sus mercedes de cómo cuidar nuestra energía sexual, que esa es la clave más importante. ¿Cómo van a ver o cómo va a ser seres que no conocen la doctrina y no practican esto y van a ser salvos? Me gustaría saber, maestro, o sea, todo lo que sus mercedes nos han dado, las Mire, respiraceles. hay todo tres aclaraciones que hay que hacer al respecto. La primera, 144,000 es un símero cabalístico. Quiere decir 12 por 12. El 12 es el símero de la parterogénesis. Por eso es que son 12 tribus, 12 apóstoles. Juega el 12 para crear. Y 12 por 12 es como 12 al cuadrado. Es la gran semilla que se logró sacar de los mundos perdidos. Pero que sea exactamente 144,000 en el número, no. Se está hablando cabalísticamente de la gran parterogénesis. Bien, primera aclaración que hay que hacer. Segunda aclaración. Miren, quien no maneje la energía, un fornicario, olvídese
que sube a esas regiones. El que le metió ese cuento está engañado. Ese está engañado. Ahora bien, que no sea esta doctrina de Tao, bueno, que sea la doctrina que sea, pero que haga la voluntad de Dios. Que haga la voluntad de Dios. Ya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No viole su conciencia. No sea fornicario, no odie. Busque mutar su energía o tenga una mutacela autovítica. Tenga peso y medida justa en todo lo que haga en su existencia. Tenga un verbo limpio. Tenga un pensacierto limpio. No pierda su tiempo, no tenga despilfarros ni economía ni de todas las cosas. Una palabra, camine derecho hacia Dios. Ahora, que no esté en esta doctrina, bueno, que esté en otras o en otra parte, pero que cumpla esos principios. Esos principios. Si los cumple, magnífico. Ya. Pero eso sí, grábense en su mente, en su corazón, en su sexo. Un fornicario, ñao, o alguien que hable mal. Por eso es fundamental. Tuvimos en nuestra doctrina un maestro grande, de lo mejorcito, el gran Gaío, Reinaldo Bermúdez, que se encarnó el 22 de enero del año 1992. Pero ese hombre no ha pasado, no ha podido entrar a un sol porque el hombre no pronunciaba la L. No tenía un verbo limpio. Ese es otro punto que iremos a hablar en estas clases de las 12 alquimias. ¿Ves? Entonces, quede claro, mi muchacho. Puede ser que no sea en esta doctrina, listo. Pero que sea, que haga la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Si la hace, para adelante. Pero ahora el cuentacito de los cristianos, de no, yo me entregué a Cristo y ya estoy salvo. Lo que diga el dedo. No es así. O también puede decirse, no, yo soy taoísta, ya estoy listo. Yo creo en Kellion Zeus. Váyase con ese manto a misa. Si por ahí se acostó, por ahí tendrá que levantarse. Y les digo que quien añade sabiduría añade dolor. A nosotros no nos juzgarán con el patrón de la ignorancia, porque ya conocemos. Ya sabemos, y si se viola la conciencia, le aplican a uno la ley del cobudo, para que lo sepamos. Gratísimas. Bueno, siguiente pregunta. A su merced, maestro. Bueno, vamos con Andrés López y luego le damos el paso a la Mahatma de Amor y Ternura. Adelante, Andrés. Para todos en la sala. Andrés, se le está oyendo muy bajito, casi no se le oye. Andrés López desde la ciudad de Medellín. ¿Me escuchan claramente? No, se te está oyendo claramente, adelante. Claro que sí, Andrés. Disculpan esto. Para que este caballero que acaba de hablar pueda aclarar este término, hay una conferencia del reino de Han Lacker que habla de los 144.000. Véala, está en YouTube. YouTube del rabino de Han Lacker, que es obviamente esto. Mi hermana trabajaba en un banco, un muchacho conoció una pelada, mi hermana trabajaba con la muchacha. En 7 meses tuvieron una relación. En 7 meses este muchacho siendo profesional se quedó sin trabajo, lo echaron Se de oye la bien, casa se y se oye bien. accidentó. A los 7 meses llegó la muchacha llorando trabajo y le dice a mi hermana que él había terminado la relación. El tipo muy conscientemente le dijo, desde que la conocí a usted,
Mi vida va de para abajo. Ella se encontró con ya bien o no. Se escucha bien en la sala. Maestra, ¿me escucha bien? Maestro Don, si puedo captar el mensaje, estuvo muy entrecortado. Bueno, es que lo intente repetir, mijo, porque se oyeron algunas partes. Y yo capté un porcentaje, pero es bueno que lo vuelva a decir. Adelante, Andrés. Maestra, Sigue entrecortado. Bueno, entonces mientras Andrés arregla el audio, a ver, Andrés, ¿cómo vas? Andrés, si estás hablando, no se te está oyendo. Bueno, entonces adelante, Mahatma de amor y ternura. Muy buen día, maestro. Muy buen día, Mahatma. Y muy buen día para todos, venerables seres. Mi nombre es Beldosap. Vuestra merced, maestro, hace 8 días nos enseñó una práctica. Consiste en orar a la energía Lucifer, a la energía Bator. Consiste en decir 15 veces: Crestus Lucifer, cámbiame lo malo en bueno. Y hacer la runa Bator saltando. Se hacen 18 saltos. Se inicia mirando al occidente y la hace saltando hacia atrás 18 saltos. Esto por 13 veces durante 130 días. Esta práctica, vuestra merced nos la dio para cambiar en nuestra genética el comportamiento y sanear las secuelas que deja el infrasexo o el infrasexo que practicamos en el pasado. Pues los humanos llevamos practicando infrasexo muchísimo tiempo. Es mucho tiempo. Y por esta época que hemos tenido la fortuna, la alegría y la dicha de conocer a los maestros, ellos han venido para que nos tornemos en criaturas castas, abandonando ese infrasexo. Creo que esto es lo más importante que ahora debemos tener en cuenta. Es lo que debemos practicar para salir de ese mundo, de esas prácticas. Va una pregunta. Entre todas esas prácticas también hay una horrible que es la práctica del incesto. Algunas criaturas han caído en incesto por ignorancia y otras pues porque son de comportamientos muy bajos. Esta práctica que su merced nos enseñó hace 8 días también nos sirve para ese delito. Digamos, por ahora sí. Por ahora sirve. Esta práctica es multiusos. Hay una especial para ese tipo de delitos del infrasexo, del
de la práctica del incesto, pero esa tal vez más adelantito y no a todo el mundo se le puede dar. Pero por ahora digamos que esta funciona. Sí. Vamos a explicar del incesto. ¿Qué es el incesto? Por los grados, así brevemente, porque ese es otro puntico, otra práctica para tener en cuenta y explicarla con detalle y las consecuencias. Cuando hay unos niveles de consanguinidad y hay una mixtura. Unión de una hija con un padre o un hijo con una madre, o con los abuelos, una abuela y un abuelo, una abuela con un nieto, que los hay, un abuelo con una nieta, que los hay también, o entre hermanos, o entre primos, entre el primero, segundo y aún tercer grado de consanguinidad. Lógicamente, hay niveles de gravedad. Conozco casos de padres que se fueron a vivir con las hijas abiertamente. También conocí un caso terrible de la mamá que se fue a vivir con un hijo. Los conozco. Hay algunas regiones en algunas partes que no menciono el país para no herir susceptibilidades, que tienen una costumbre que los jovencitos a los 15 años, las mamás que dicen que como corren miedo de que los traten mal, cualquier mujer que se meta en los traumas, entonces ellas sirven de mujer para que ellos tengan su primera vez. Ese tipo de aberraciones existe y son terribles, y las consecuencias que trae. Pero eso lo hablaremos ahí, en el rollo que llevamos. Este rollito es bastante fuerte. Esa es la contesta a su merced. Entonces digamos que sí. Siguiente pregunta, maestra Ramón. Gratísima, le vamos a dar el paso a la Oidemar para que hable lo que escribió. Adelante, la Oidemar. Venerable maestro Don Dagón, bueno, es un concertario a nivel general, pues cada quien lleva un nivel. Hay religiosos que piensan que con solo aceptar a Cristo en su corazón, así como dicen ellos, bueno, siquiera van en ese nivel que ya dejan de adulterar, pero no comprenden que al fornicar, ellos no comprenden lo que es la fornicación. Piensan que fornicación es hacer el acto sexual sin haber legalizado la unión. Entonces, sí, piensan, si uno les habla de esto, piensan que pues está hablando fuera de lugar, que se les está complicando la vida. Yo creo que lo del sexo oral no lo aceptan, no sé, no les he preguntado, pero como nadie habla de su vida íntima, bueno, así he tratado muy pocas personas así. Y siempre hablan pues de la Biblia, los que se ponen a pregonar en las calles, eso está bien. Pero si supieran que seguir a Cristo es no derramar la energía genética, entonces ya la cosa cambiaría. Pero ellos están convencidos que con solo, cuando tengo mi hermana, que ella es evangélica, y entonces yo dije algo, le dije a mi mamá algo, y mami, la Biblia dice también que este pueblo de palabras me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces mi hermana me dijo que mi mamá podía hacer lo que fuera,
porque ella ya había aceptado a Cristo en su corazón. Bueno, no por no discutir. Entonces tienen una forma de entender las cosas como muy, bueno, para ellos es difícil de entender, pero no sé qué, pues hay personas que todavía están en ese nivel, piensan que solo ya si se casaron fuera, y entonces tienen una unión sexual con una persona, 15 días, 20 días, un mes, un año, no, se dejaron, porque sí, ¿por qué no? Entonces, si se casaron, entonces sí legalizaron la unión y dejaron de fornicar. Si no se casaron y suspendieron la unión, también dejaron de fornicar. Pero resulta que no saben el karmita que se llevan y todo el sufrimiento que tiene la otra persona. Y si tuvieron hijos, lo más alarmante es que tienen hijos y piensan que no hubo fornicación, o sea, tienen un concepto de la cristiandad en ese aspecto muy errado. Hasta ahí, maestro. Sí, dejemos a las criaturitas por allá quietas. Ese es otro tema también más adelantico. Esos son jaulas. Las jaulas espirituales, de ese es un tema a hablar más adelante. Bueno, maestra Ramón. Bueno, Andrés López ya está listo. Sí, ya tiene bien el audio. Adelante. Espero que sí me escuchan claramente. Sí, fuerte y claro, adelante. Bueno, para resumir y no quitar demasiado tiempo, lo primero, la conferencia del caballero que estaba hablando previo a mí, esa conferencia del Reino Han Lacker, los 144.000, se va a quedar atónito si no lo ha escuchado, una cosa maravillosa. Y lo segundo, el caso que les comentaba de alguien, lo que es el Karmasaya, que se hablaba previo, y es una compañera de mi hermana hace 25, 27 años, conoció un tipo, a los 7 meses duró la relación y a los 7 meses el tipo le dijo, terminemos esto. En 7 meses al tipo lo que le había pasado es lo siguiente: lo echaron de la casa, se quedó sin trabajo y se accidentó. Ella llegó llorando, todo, con todo el asunto, lo quería mucho, él también medio la quería, todo parece indicar, y a los 3 meses se encuentra con ese muchacho y en 3 meses, que es increíble, en 3 meses el muchacho siendo profesional había conseguido un puesto, para ese entonces le ofrecieron un sueldo de 3 sueldos mínimos de la época, el patrón le había conseguido un carro y ya tenía apartamento. Entonces, toco todo esto porque en ocasiones la asociatividad de energías, que es lo que nosotros hacemos cuando llegamos a la cama o cuando tocamos a una persona, cuando conversamos con alguien, esa asociatividad de energías repercute mucho sobre el ser. Y yo escuché eso hace 27 años, tenía yo 18 años, recuerdo ahorita, y a mí eso me quedó grabado en la mente, y me pareció muy raro. Mi mamá para ese entonces ya había fallecido, el maestro pues es sabedor de eso. Y les cuento una cosa, llegaron mujeres a mi vida, 4 en particular, que me dijeron que si era que yo era homosexual, porque yo no era capaz de acostarme con ellas. 2 de ellas me las encontré con el tiempo y me decían, tenías tanta razón en lo que me decías. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta qué es lo que hace. Hay un dicho de la ancianidad que dice que en esta vida hay que hilar pasitico. Mi abuela lo utilizaba. Y uno tiene que medirse muy bien en lo que hace porque las ganas lo pueden llevar a uno a cometer un error gravísimo, gravísimo. Quería hacer ese aporte y rápidamente les agradezco por haberme escuchado. Muy valioso ese aporte. Miren que en 7 meses el hombre quedó en la ruina y al romper con eso, en solo 3 se recuperó. Bien, no son inventos. Ahí estamos viendo esos resultados. Bueno, Ramón, ¿qué continúa? A eso ya no tenemos preguntas ni comentarios, ya son los 10 y 1 minuto, ya se nos olvida. Quedamos en sus manos. Bien, entonces, que un varón nos eleve la hora cero. Bueno, por favor, los varones que están presentes nos ofrendan la plegaria. Uno voluntario, gratísimas. Buen día, maestro. Responderla ya. Adelante. Dice que si la única forma de liberarse de un karmasaya es un corte de líneas, sí. Pero hay algo que podemos hacer. Y es debilitar esas líneas. Me recuerdan en la próxima esa pregunta, poderla responder.
cómo se debilitan las líneas de Karmasaya y cómo se robustecen, ¿no? Conozco mujeres que tuvieron un amante hace muchísimo tiempo y ellas lo evocan, lo viven y reviven y vuelven y viven todo ese drama pasional que hayan vivido con esos personajes y quedaron petrificadas en el tiempo. Esa línea de Karmasaya, en lugar de debilitarse, y aún ni siquiera son latentes inactivas porque esas personas las han activado. Y así hayan pasado 7 años, siguen activas. Y lo más probable es que tengan un retorno futuro, exclusivamente para matar ganas. Alguien dirá, uy, qué rico. Solamente que háganse esta pregunta. La vida no es matar ganas. Después de que se maten esas ganas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Me viene a la mente una historia por allá en el año 96, 97, cuando hablaban de la que se había casado Pamela Anderson, esa monota de Guardianes de la Bahía. Y en esas cosas de farándula mostraban que esa señora, en esa recién casada, les tocaba llamar a la policía porque los gritos de placer, entre comillas pongo placer, de la señora con el marido haciendo ahí funcionando, no interrumpían a los vecinos. Entonces, más de una vez les tocó llamar a la policía para que la llamaran al orden. Yo decía a mis adentros, yo sé ya cómo esto va a parar. Y efectivamente, a los 6 meses, 6 vi la noticia de que la muchacha salía cojeando de una inspección de policía porque estaba demandando al marido, porque el marido le dio pata, le dio puño, la tiró por unas escaleras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí les dejo a las señoras que tienen cofrecitos y que sacan y viven, y ahí les dejo ese regalito. Acuérdenme en clases posteriores de enseñarles cómo sacarse, cómo liberarse de esas obsesiones. Esta clase no es para condenarlos, es para darles armas, tanto a las evas como a los varones, para que vayamos saliendo de esas cárceles que hasta ahora hemos estado. Gratísimas, benditos sean, paz y luz, y aprovechen todo lo que se les está entregando, vívanlo, que es una ofrenda que Dios nos da para nuestra liberación. Bendito sea.